Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigamos conectados con las clases de ABC. Las clases de ABC contienen la doctrina esencial, las enseñanzas básicas y principales de la fe cristiana. Por eso cada clase es un tema importantísimo. Estuvimos hablando de la oración, de la fe, pero hoy nos toca hablar de otro tema importantísimo que es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso la Biblia para nosotros no es un libro más, es un libro muy destacado entre todos los libros sobre la faz de la tierra. La Biblia para nosotros contiene los pensamientos, las enseñanzas y las revelaciones de Dios para los hombres. Por eso es tan distinguido y valoramos tanto este libro. Por supuesto que no adoramos el libro, nosotros adoramos al Señor Jesucristo, al Padre Eterno y al Espíritu Santo, pero en la palabra del Señor está la vida. La palabra del Señor tiene la característica distinguida sobre todos los libros que es revelada, inspirada no solo por Dios, sino revelada hoy en día por el Espíritu Santo a cada corazón que se acerca a ella para encontrar la respuesta del cielo para nosotros. Y justamente eso es lo que tiene la palabra de Dios, la Biblia. Tiene el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de parte de Dios para los hombres, para toda la humanidad. La Biblia es un milagro porque fue escrita durante más de 1500 años y nunca se perdió el hilo conductor, porque el hilo conductor de toda la palabra del Señor es Jesucristo. La Biblia se dice que es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia justamente se escribió durante más de 1500 años, por más de 40 autores, 40 personas distintas que fueron inspiradas por un mismo espíritu y todos fueron cristocéntricos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Antiguo Testamento se hablaba de que la promesa, el Mesías, el Salvador, un día vendría. Nuestro Señor Jesucristo vino y todo el Nuevo Testamento cuenta justamente eso, que Jesús vino, cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento y hoy lo podemos recibir como Señor y Salvador, y eso es lo más importante que nos puede pasar en la vida, y no en esta vida, sino en esta vida y en la vida venidera, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso la palabra del Señor es tan importante, porque allí encontramos el mensaje de salvación de parte de Dios para todos los hombres. Por eso consideramos, en primer lugar, que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada por Dios? Que es la fuente de la palabra, la fuente de lo que allí se escribe, no es idea de un hombre o de todos los autores que escribieron, de todos los hombres que escribieron, sino que viene como fuente, la fuente de todo pensamiento que allí se bajó, de toda revelación que allí se escribió, es Dios mismo el soplo de vida, ¿sí? El aliento de vida que inspiró la mente y el corazón de esos hombres para que escribieran el mensaje de Dios para nosotros. Por eso vos vas a leer en Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor vino a Oseas y vino a ese profeta, palabra de Dios. Lo mismo pasó con Joel. En Joel 1.1 dice, la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Así que la palabra del Señor venía a estos profetas, a estos escribas, a estos sacerdotes, a estos discípulos del Señor, y recibían por inspiración del Espíritu Santo, quien los animaba, les ponía pensamientos en su mente para que nos transmitieran todo aquello que Dios quería que a nosotros nos llegue. La palabra de Dios o su poder no reside en el libro físico, no está en las hojas, en la tapa de la Biblia, sino en el mensaje. Y cuando el mensaje se conecta con el receptor, con aquel que está leyendo, hay algo poderoso que se desata espiritualmente cuando el Espíritu Santo se conecta con el espíritu de la persona que está leyendo. Nosotros, dice la Biblia misma, que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es este estuche temporal que usamos para conectar nuestra alma con el mundo exterior. Nuestra alma es nuestro verdadero yo, es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos. Pero nosotros tenemos un espíritu, y nuestro espíritu está vacío hasta que viene a morar a nosotros el Espíritu Santo, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como Señor
y Salvador. Por eso cuando eso pasa, cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor y todavía no habíamos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y de repente la palabra nos dice que el que cree en Jesucristo será salvo, viene el Espíritu Santo, toca nuestro espíritu y se nos vivifica la palabra. Y así pasa luego de que nacimos nuevamente por el Espíritu Santo, somos nuevos nacidos de Dios, sigue pasando día a día. Nos acercamos a la palabra de Dios con fe, nuestro espíritu está abierto y el Espíritu Santo viene y nos trae una revelación nueva. Porque la palabra del Señor nunca termina de ser revelada. La palabra del Señor es eterna porque dice que todo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Por eso para nosotros no es aburrido, mucho menos tedioso tener que leer la palabra del Señor. Para nosotros leer la palabra del Señor es un privilegio, es un honor, es un momento especial de cada día, de cada momento que apartamos en cada día de manera especial para entrar al corazón de nuestro Padre, para entrar al corazón de Jesucristo y para estar en comunión plena con la persona divina del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Tito 3.9. Tito 3.9 dice: pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Es decir, cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, nosotros tenemos que entender que nos tenemos que acercar espiritualmente. No es para discutir intelectualmente, para discutir interpretaciones, para discutir acerca de lo que piensa cada uno sobre lo que leyó. Una cosa es compartir o discutir sanamente, que quiere decir un intercambio sano de opiniones, pero otra cosa es discutir en el sentido de querer imponer mi razón. Y se pasa a la gente a veces la vida discutiendo sobre cuestiones de la Biblia o cuestiones de interpretación de la Biblia, pero en un espíritu carnal, no para bendecir ni para descubrir la verdad, sino para querer imponer aquello que uno piensa. Y ahí nos dice el apóstol Pablo, le dice a Tito y nos dice a nosotros: eviten esas cuestiones necias, las contenciones y las discusiones carnales acerca de la ley. La palabra del Señor es para vivirla, es para que se nos revele cuando la estamos leyendo y es para compartirla, nunca para discutir, no es para querer imponer aquello que nosotros pensamos que es la verdad. Aunque sea la verdad, Jesucristo para nosotros la verdad, Jesucristo mismo no se impone, Jesucristo se revela por medio del Espíritu Santo. Por eso nosotros amamos la palabra del Señor, proclamamos, declaramos la palabra del Señor, pero no pretendemos imponer la palabra del Señor. La palabra del Señor produce vida y justamente ese es el punto número 2, la palabra imparte vida. La palabra del Señor en Mateo 4.4, el Señor ahí nos dice que la palabra del Señor no solo produce vida, sino que también nos alimenta, porque en Mateo 4.4 Jesús le dice que al enemigo, cuando Satanás lo ataca, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra del Señor no solo imparte nueva vida, nos da nueva vida, nacemos de nuevo por una acción de la palabra y del Espíritu Santo, sino que también nos alimenta. Así como necesitamos el alimento de todos los días para estar fortalecidos físicamente, para estar fortalecidos espiritualmente, nosotros necesitamos el alimento espiritual. Por eso, justamente, Mateo 4.4, te lo leo lo que recién te comentaba, Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios es importantísima, porque la palabra de Dios, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, produce nueva vida. Hay gente que es salvada. Dice que la fe viene por el oír la palabra y la salvación viene por creer, por recibir por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que todo está conectado con la palabra del Señor. Nacemos por la palabra, pero dice también la misma palabra que somos lavados por la palabra. Así que nacemos por la palabra, somos sustentados, alimentados, seguimos creciendo
Nos desarrollamos al conocer al Dios de la palabra y la palabra de Dios, que son una misma cosa. Nos alimentamos, nos desarrollamos por medio también de la comunión con el Espíritu, pero por medio de la palabra de Dios. Y también, en tercer lugar, esa palabra también nos limpia, nos santifica. Mirá lo que dice Efesios 5:26. Que el Señor venía explicando, ¿sí? Preparó así a su iglesia, y dice Efesios 5:26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor, ¿qué hace? Nos limpia. ¿De qué nos limpia? De todo pensamiento contrario al reino de los cielos. Pensamientos contrarios a Dios, pensamientos equivocados, pensamientos de error, doctrinas, enseñanzas, estructuras de pensamientos que no están conformes a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa. La palabra del Señor, cuando la leemos, es como que nos trae revelación para descubrir aquellos pensamientos. Por ejemplo, nosotros podemos pensar de que no somos valiosos, pero la Biblia nos dice que de tal manera el Señor nos amó. Si nosotros sufrimos rechazo o abandono, el Señor dice en su palabra que aunque tu madre, que no es normal eso, te hubiese abandonado, el Señor te recogerá con su mano de amor, y el Señor te cubrirá, y el Señor es aquel que es tu verdadero Padre. Así que la palabra del Señor nos limpia de todo enojo, de toda amargura, de todo espíritu de rechazo, de todo espíritu de abandono, y después siembra en nosotros el espíritu de vida, el espíritu paternal. Nos quita el espíritu de orfandad, de abandono, de soledad, y nos pone el espíritu de familia, de que somos hijos o hijas amadas del Señor. El Señor nos ama, y la palabra del Señor justamente nos expresa el gran amor de Dios para todos nosotros. Y el Señor quiere que pases de simple creación o criatura de Dios a que seas un hijo adoptado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos hijos del Señor, somos familia de Dios y pasamos a ser herederos de la bendición eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y la palabra del Señor es muy precisa, que aquel que no recibe a Cristo como Señor y Salvador ya ha sido condenado. Por eso es tan importante que soltemos la palabra de Dios, que impartamos la palabra de Dios, que compartamos a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, porque trae revelación para salvación de las almas. Y aquel que se arrepiente y cree, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y recibe la vida eterna. Por eso es tan importante la palabra del Señor, y Satanás, que es el enemigo de Dios, no quiere que la palabra del Señor se suelte. Porque si bien el Señor no miente en nada, porque Él es verdad, Él es amor, Él es justicia, Él nos ama de tal manera, de una manera muy especial. Y el Señor nos avisa que sin Jesucristo en nuestros corazones estamos perdidos. El Señor nos ama, pero nunca nos miente. Por eso envía a sus hijos y le da a la iglesia esta impartición y esta tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son estas buenas nuevas de salvación? Jesucristo ya solucionó el problema del pecado. Él nos perdona todas nuestras faltas, nuestras maldades, y Él ahora tomó en nuestro lugar, en nuestro reemplazo, ese lugar que nosotros merecíamos en esa cruz, y Él pagó por nosotros y nos consiguió una salvación que es gratuita para nosotros, pero que a Él le costó la vida. Por eso a aquellos que se nos revela, el Espíritu Santo nos revela que Jesucristo es el Señor, nos entregamos de todo corazón, porque vemos el gran amor de Jesús en esa cruz al darnos su vida en reemplazo nuestra. Por eso, como Él era un justo que murió injustamente en lugar nuestro, el Espíritu de vida lo resucitó, y hoy el Señor está a la diestra del Padre y está con nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra del Señor es poderosa, y dice la Biblia que hace huir los demonios. Fíjate, en Mateo 4, del 1 al 11, te contaba la situación de Jesús enfrentando la tentación que el mismo Satanás venía a producir para que no hiciera lo que Jesús después hizo y a nosotros nos dio salvación. Satanás venía a tentarlo y Jesús le decía todo el tiempo, escrito está, y en un momento le dice, vete Satanás. La palabra del Señor hace huir los demonios. Por eso Satanás no quiere que vos
conozcan la palabra del Señor. Y Él sabe que en la palabra del Señor no solo está el origen de todo lo creado y cómo nosotros podemos volver a la casa de nuestro Padre, cómo podemos volver a la salvación, sino que también está escrito cuál es el fin de Satanás. Dice Apocalipsis 20:11, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él sabe que la palabra de Dios nos cuenta que ha sido vencido en la cruz del Calvario el enemigo del Señor, nuestro enemigo, al ser hijos de Dios, y que su fin es el lago de fuego por una eternidad. Él sabe que está perdido. Y como tiene un tiempo entre estos días y el final de los días, entonces trae un imperio de muerte y de destrucción y quiere que no te llegue la palabra. Por eso es tan importante no solo leer, meditar la palabra, sino compartir la palabra del Señor. Satanás siempre va a tratar de que no conozcas la palabra, de quitarle valor a la palabra o de desacreditar la palabra, diciendo que son cuentos o diciendo que es un libro más escrito por hombres y que no es inspirado por Dios. Pero nosotros que somos hijos de la fe, que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos que cada vez que nos sentamos a meditar la palabra, nos sentamos con el autor de la palabra. Es el único libro que te sentás, cada vez que te sentás a meditar la palabra, con aquel autor de la palabra, porque el autor de la palabra es el mismo Señor. Así que la palabra del Señor es importantísima. Por eso dice, todo pasará, mas mi palabra, dice el Señor, permanecerá para siempre. La palabra del Señor imparte nueva vida. Recibimos la nueva vida cuando escuchamos hablar del Señor Jesucristo y nos volvemos a Él con todo el corazón. Nos alimenta, nos trae sustento, nos da fortaleza, no solo nos da nueva vida, sino que nos hace desarrollar como hijos del Señor, nos hace alcanzar una vida abundante, nos fortalece, pero también nos limpia, nos trae revelación, renovación en la mente y nos conecta cuando nos sentamos a leer la palabra con la misma presencia de la persona divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae al Padre, nos trae a Dios el Hijo y Él está ahí con nosotros cuando nos sentamos de todo corazón a meditar la palabra del Señor. La palabra del Señor es una carta escrita personalmente para vos y para mí y para todo aquel que se acerca con fe de parte de Dios para nosotros. Es su mensaje, su revelación y su carta personal. Así que nosotros valoramos la palabra del Señor, sabemos que cuando vamos con fe y por medio del Espíritu Santo esa palabra toma vida, es vivificada, no estamos leyendo un libro muerto, sino que estamos leyendo la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un milagro poderoso que se produce cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando meditamos personalmente la palabra del Señor, nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu se alimenta, nuestro espíritu se alegra, nuestro espíritu entra en una plenitud, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. La palabra del Señor nos trae revelación de quién es Dios, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y dice la misma palabra del Señor, que el plan del Señor, el Señor tiene en Jeremías 29:11, dice que el Señor tiene planes de bien y de bendición para sus hijos amados. El Señor te bendiga. Seguimos con las clases de ABC.